Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y estamos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a quienes han observado los videos anteriores, también quienes los han compartido, quienes han comentado y se han tomado el tiempo para hacer alguno de estos comentarios. Y bueno, invitarles también a que hagan sugerencias si alguien quiere leer, ponerse en contacto. Si alguien quiere leer algo de su propia creación, con mucho gusto lo podemos hacer en este espacio. Como siempre, en la descripción pondré el enlace del video anterior. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy, que consiste en dos breves textos de este libro, Voces de Chernóbil, Crónica del Futuro, de Svetlana Alexievich. Em, es un formato ensayístico donde a partir de algunas entrevistas em, construye todo un panorama muy interesante. El primero de estos pequeños textos forma contenido de la primera parte, que se llama La Tierra de los Muertos, y el título de este breve ensayito se llama Monólogo acerca de para qué recuerda la gente, de Svetlana Alexievich. Yo también tengo una pregunta, una a la que yo mismo no puedo dar respuesta. Pero, ¿usted se ha propuesto escribir sobre esto? ¿Sobre esto? Yo no quería que esto se supiera de mí, que he vivido allí. Por un lado, tengo el deseo de abrirme, de soltarlo todo, pero, por otro, noto cómo me desnudo y esto es algo que no quisiera que... ¿Recuerda usted aquello en Tolstoy? Después de la guerra, Pierre Besujov está tan conmocionado que le parece que él y el mundo han cambiado para siempre. Pero pasa cierto tiempo y Besújov se dice sorprendido a sí mismo. Todo continuará igual. Seguiré como antes, riñendo al cochero. Me pondré a refunfuñar como siempre. Entonces, ¿para qué recuerda la gente? ¿Para restablecer la verdad, la justicia? ¿Para liberarse y olvidar? ¿Por qué comprenden que han participado en un acontecimiento grandioso? ¿O por qué buscan en el pasado alguna protección? Y todo eso a sabiendas de que los recuerdos son algo frágil, efímero. No se trata de conocimientos precisos, sino de conjeturas sobre uno mismo. No son aún conocimientos, son solo sentimientos. Lo que siento. Me he torturado, he rebuscado en mi memoria y al fin he recordado. Lo más horroroso que me ha sucedido me pasó en la infancia, en la guerra. Recuerdo cómo siendo unos chavales jugábamos a papás y mamás, desnudábamos a los críos y los colocábamos el uno sobre el otro. Eran los primeros niños nacidos después de la guerra. Toda la aldea sabía qué palabras decían ya, cómo empezaban a andar, porque durante la guerra se olvidaron de los niños. Esperábamos la aparición de la vida, papás y mamás, así se llamaba el juego. Queríamos ver la aparición de la vida y eso que no teníamos más de 8 o 10 años. He visto cómo una mujer trataba de quitarse la vida entre los arbustos junto al río. Cogía un ladrillo y se golpeaba con él en la cabeza. Estaba embarazada de un policía, de un hombre al que toda la aldea odiaba. Y hay una nota al pie cuando escribe la palabra policía. Dice, en Bielorrusia se denominaba policía, a diferencia de miliciano, que es como se llama a un agente del orden hasta hoy, a los guardias nombrados por los alemanes en la URSS durante la guerra. Decir que policía era militar, ¿no? Siendo aún un niño, yo había visto cómo nacían los gatitos. Ayudé a mi madre a tirar de un ternero cuando salía la vaca y llevé a aparearse a nuestra cerda. Recuerdo, recuerdo cómo trajeron a mi padre muerto. Llevaba un jersey, se lo había tejido mi madre. Al parecer, lo habían fusilado con una ametralladora o con un fusil automático. Algo sanguinolento salía a pedazos de aquel jersey. Allí estaba sobre nuestra única cama. No había otro lugar donde acostarlo.
Luego lo enterraron junto a la casa, y aquella tierra era lo contrario del descanso eterno, era barro pesado de la huerta de remolachas. Por todas partes seguían los combates, la calle sembraba de caballos caídos y hombres muertos. Para mí son recuerdos hasta tal punto vedados que no hablo de ellos en voz alta. Por entonces yo percibía la muerte igual que un nacimiento. Tenía más o menos el mismo sentimiento cuando el ternero aparecía desde el interior de una vaca, cuando salían los gatitos y cuando la mujer se intentaba quitar la vida entre los arbustos. Por alguna razón, todo eso me parecía la misma cosa, lo mismo, el nacimiento y la muerte. Recuerdo desde la infancia cómo huele la casa cuando se sacrifica un cerdo y, en cuanto usted me toque, empezaré a caer, a hundirme allí, hacia la pesadilla, hacia el horror, vuelo hacia allí. También recuerdo cómo, siendo niños, las mujeres nos llevaban consigo a los baños, y a todas las mujeres, también a mi madre, se les caía la matriz, eso ya lo comprendíamos. Se la sujetaban con trapos, esto lo he visto yo, la matriz se salía debido al trabajo duro. No había hombres, los habían matado a todos en el frente, en la guerrilla. Tampoco había caballos, las mujeres tiraban de los arados con sus propias fuerzas, labraban sus huertos y los campos del coljós. Y hay una nota al pie en coljós, que es una granja colectiva en la que trabajan todos los campesinos. Cuando al hacerme mayor tenía trato íntimo con una mujer, me venía todo esto a la memoria, lo que había visto en los baños. Quería olvidar, olvidarlo todo. Lo olvidé. Y creía que lo más horroroso ya me había sucedido en el pasado, la guerra, que estaba protegido, que ya estaba a salvo gracias a lo que sabía, a lo que había experimentado allí, entonces. Pero, pero he viajado a la zona de Chernóbil, ya había estado muchas veces y allí he comprendido que me veo impotente, que no comprendo y me estoy destruyendo con esta incapacidad de comprender, porque no reconozco este mundo, un mundo en el que todo ha cambiado, hasta el mal es distinto, el pasado ya no me protege, no me tranquiliza. Ya no hay respuestas en el pasado. Antes siempre las había, pero hoy no las hay. A mí me destruye el futuro, no el pasado. Se queda pensativo. ¿Para qué recuerda la gente? Esta es mi pregunta. Pero he hablado con usted, he pronunciado unas palabras y he comprendido algo. Ahora no me siento tan solo. Pero, ¿qué ocurre con los demás? Piotr S., psicólogo. Bueno, este es el primer texto. El segundo es de la tercera parte del libro, que se llama La admiración de la tristeza, y el fragmento que voy a leer se llama Monólogo acerca de lo que no sabíamos, que la muerte puede ser tan bella. Los primeros días, la cuestión principal era, ¿quién tiene la culpa? Necesitábamos un culpable. Luego, cuando ya nos enteramos de más cosas, empezamos a pensar, ¿qué hacer? ¿Cómo salvarnos? Y ahora, cuando ya nos hemos resignado a la idea de que la situación se prolongará no un año ni dos, sino durante muchas generaciones, hemos emprendido mentalmente un regreso al pasado, retrocediendo una hoja tras otra. Sucedió en la noche del viernes al sábado. Por la mañana nadie sospechaba nada. Mandé al crío al colegio, el marido se fue a la peluquería y yo me puse a preparar la comida. Mi marido regresó pronto diciendo, en la central se ha producido no sé qué incendio. Las órdenes son no apagar la radio. He olvidado decir que vivíamos en Pripyat, junto al reactor. Hasta hoy tengo delante de mis ojos la imagen, un fulgor de un color frambuesa brillante. El reactor parecía iluminarse desde dentro. Una luz extraordinaria. No era un incendio como los demás, sino como una luz fulgurante. Era hermoso. Si olvidamos el resto, era muy hermoso.
No había visto nada parecido en el cine ni comparable. Al anochecer, la gente se asomaba en masa a los balcones y los que no tenían se iban a casa de los amigos y conocidos. Vivíamos en un noveno piso con una vista espléndida. En línea recta habría unos 3 kilómetros. La gente sacaba a los niños, los levantaba en brazos. Mira, recuerda esto. Y fíjese que eran personas que trabajaban en el reactor, ingenieros, obreros, hasta había profesores de física, envueltos en aquel polvo negro, charlando, respirando, disfrutando del espectáculo. Algunos venían desde decenas de kilómetros en coches, en bicicleta para ver aquello. No sabíamos que la muerte podía ser tan bella, y yo no diría que no oliera. No era un olor de primavera ni de otoño, sino de algo completamente diferente. Tampoco olor a tierra, no. Picaba la garganta y los ojos lloraban solos. No dormí en toda la noche. Oía las pisadas de los vecinos de arriba que tampoco dormían. Arrastraban algo, daban golpes, es probable que empaquetaran sus cosas, pegaban con cola las rendijas de las ventanas, yo ahogaba el dolor de cabeza con citramón. Por la mañana, cuando amaneció, miré a mi alrededor. No es algo que me invente ahora o que lo pensara después. Y fue entonces cuando supe que algo no iba bien, que la situación había cambiado para siempre. A las 8 de la mañana, por las calles ya circulaban militares con máscaras antigás. Cuando vimos a los soldados y los vehículos militares por las calles, no nos asustamos, sino al contrario, recobramos la calma. Si el ejército ha venido en nuestra ayuda, todo será normal. En nuestra cabeza aún no cabía que el átomo de uso pacífico pudiera matar, que toda la ciudad había podido no haberse despertado aquella noche. Alguien reía bajo las ventanas, sonaba la música. Después del mediodía, por la radio anunciaron que la gente se preparara para la evacuación, que nos sacarían de la ciudad para 3 días, que lo lavarían todo y harían sus comprobaciones. A los niños les mandaron que se llevaran sin falta los libros. Mi marido, a pesar de todo, guardó en la cartera los documentos y nuestras fotos de boda. Yo, en cambio, lo único que me llevé fue un pañuelo de gasa por si hacía mal tiempo. Desde los primeros días sentimos sobre nuestra piel que nosotros, la gente de Chernóbil, éramos unos apestados. Nos tenían miedo. El autobús en que nos evacuaron se detuvo durante la noche en una aldea. La gente dormía en el suelo, en la escuela, en el club. No había dónde meterse. Y una mujer nos invitó a ir a su casa. Vengan, que les haré una cama. Pobre niño, y otra mujer que se encontraba a su lado la apartaba de nosotros. Te has vuelto loca, están contaminados. Cuando ya nos trasladamos a Mogiliov y nuestro hijo fue a la escuela, al primer día regresó corriendo a casa llorando. Lo sentaron junto a una niña y la muchacha no quería estar a su lado porque era radiactivo, como si por sentarse a su lado se pudiera morir. El chico estudiaba en la cuarta clase, donde resultó ser el único de Chernóbil. Todos le tenían miedo y lo llamaban Luciérnaga, erizo de Chernóbil. Me asusté al ver qué pronto se le había acabado al chico la niñez. Nosotros abandonamos Pripyat y a nuestro encuentro avanzaban columnas militares, carros blindados, y allí sí que tuve miedo. No entendía nada y sentía miedo, aunque no me abandonaba una sensación, la impresión de que todo aquello no me ocurría a mí, sino a otra gente. Una sensación extraña. Yo lloraba, buscaba comida, dónde pasar la noche, abrazaba y calmaba a mi hijo, pero en mi interior no era ni siquiera una idea, sino la constante impresión de ser una espectadora, de mirar a través de un cristal y veía a alguien distinto. Solo en Kiev nos entregaron el primer dinero, pero no se podía comprar nada con él. Centenares de miles de personas en movimiento ya lo habían comprado y consumido todo. Mucha gente tuvo infartos, ataques, allí mismo en las estaciones, en los autobuses. A mí me salvó mi madre. En su larga existencia, mi madre había perdido su hogar en más de una ocasión
quedándose sin nada de lo que había conseguido en su vida. La primera vez la represaliaron en los años 30, se lo quitaron todo, la vaca, el caballo, la casa. La segunda vez fue un incendio, solo logró salvarme a mí, entonces una niña. Hay que sobreponerse a esto, me calmaba. Lo importante es que hemos sobrevivido. Recuerdo que íbamos en el autobús, llorando, y un hombre en el asiento delantero reñía a grandes voces a su mujer. Serás idiota, todo el mundo se ha llevado al menos alguna cosa y tú y yo acarreando botes vacíos de 3 litros. La mujer decidió que, ya que viajábamos en autobús, por el camino le llevaría a su madre los botes vacíos para la salazón. Llevaban a su lado unas enormes redes panzudas contra las que tropezábamos a cada rato, y con aquellos botes de vidrio viajaron hasta Kiev. Yo canto en el coro de la iglesia, leo los evangelios, voy a la iglesia porque solo allí hablan de la vida eterna y reconfortan a la gente. En ninguna otra parte escucharás palabras de consuelo, y tienes tantas ganas de escucharlas. Cuando viajábamos camino de la evacuación, si por el camino aparecía una iglesia, todos se dirigían hacia el templo. No había modo de abrirse paso. Ateos, comunistas, todos iban. A menudo sueño que mi hijo y yo vamos por las soleadas calles de Pripyat, un lugar que hoy es ya una ciudad fantasma. Vamos y contemplamos las rosas. En Pripyat había muchas rosas, grandes parterres con rosas. Ha sido un sueño. Toda nuestra vida es ya un sueño. Era entonces tan joven, mi hijo era pequeño, amaba. Ha pasado el tiempo, todo se ha convertido en un recuerdo, pero aún me veo como una espectadora. Bueno, esto está dicho por Nadezhda Petrovna Vygovskaya, evacuada de la ciudad de Priyab. Bueno, esta es la lectura del día de hoy, sin duda muy interesante y con mucho contenido afectivo. Ojalá que les haya gustado y nos encontramos la próxima lectura. Gracias.